Dentro del campo de fuerza de llama azul que ha conformado nuestro manto de luz, con los ojos suavemente cerrados tomamos la posición correcta para meditar y afirmamos: yo estoy en perfecta paz. Respiramos suave y rítmicamente. Centramos nuestra atención en el ritmo de la respiración. Vamos dentro de nuestro propio corazón. Inclinados ante el altar de la vida, entramos libres a la luz de nuestra presencia yo soy, dejándola fluir libremente ahora, porque ella está disolviendo rápidamente todo lo demás diferente a ella misma. Contemplamos la presencia delante de nosotros, sentimos su realidad viviente. Sentimos este rayo de luz desde la presencia, no solo como el rayo que llega a través del tope de nuestra cabeza y se ancle dentro del corazón, sino que se expande hasta que llega a ser un pilar de luz sólido, envolviéndonos desde la cabeza a los pies. Sentimos la sustancia inteligente, autoluminosa del pilar de luz. Lo abrazamos y sentimos cómo hace su trabajo perfecto en nuestro cuerpo, absorbido dentro de cada célula. Sentimos la belleza, salud y perfección, habiendo ya tomado el comando de nuestro cuerpo, aquí y ahora mismo. Y aceptamos la transformación que está tomando lugar y decretamos: poderosa presencia de Dios yo soy, carga mi mente y cuerpo con tu perfección y sostén tu dominio. Sentimos y vemos este pilar de luz desde la presencia descender y envolvernos con sustancia inteligente autoluminosa, y con la protección del amado Arcángel Miguel y su Majestad Maestra Ascendida Señora Leto, vamos a viajar en conciencia proyectada al Palacio del Propósito del Hombre, que pulsa en los éteres sobre el Monte Ávila en Caracas, dentro del cual se encuentra la magnificente catedral de nuestro amadísimo Maestro Ascendido Saint Germain. Con solo escuchar su sagrado nombre, una poderosa radiación de fuego violeta de amor liberador nos envuelve y nos interpenetra, elevando nuestra conciencia. Miramos sobre la sagrada montaña del Ávila. Al contemplarla, una profunda reverencia nos invade y, comandados por el Cristo, nos disponemos a subirla, trascendiendo de igual forma la montaña de lo humano. Llegamos al augusto retiro. Encontrarse con el complejo es verdaderamente una vista que inspira reverencia, y si estuviera en el mundo físico, lo encontraríamos literalmente grandioso. Allí, brillando en la luz solar, está un vasto palacio blanco construido de lo que aparenta ser piedra blanca pura. Al principio parece algo similar al Palacio de Versalles y de hecho fue modelado como él en muchos aspectos. El foco entero está protegido por las legiones de ángeles de la hueste de Saint Germain, vestidos con túnicas blancas y puras, en cuyo frente está blasonado su emblema en oro y púrpura real. Somos saludados por nuestra escolta y aceptamos la invitación de los elementales a recorrer los magníficos jardines ornamentales que rodean al palacio. Hay pájaros del paraíso y una muestra de cada pájaro y mariposa conocido y no conocido en la tierra hoy.
es lo último en perfección elemental. Y muchos de los seres del reino de la naturaleza han sido enviados allí como recompensa por su servicio excepcional en su reino. Seguimos guiados a lo largo de senderos que pasan por apacibles riachuelos, bajo los brazos de grandes árboles de tal belleza que somos impulsados a detenernos con la maravilla de la manifestación de las glorias de la naturaleza. Las fuentes tocan su música a medida que sus aguas danzan en lo alto, en el aire, en despliegues primorosos de azul celestial y agua. Las ondinas, dando gloria y honor a la luz de Dios que pulsa en toda vida. Ahora nos acercamos a la entrada principal y vemos las puertas doradas ornamentalmente talladas, con diseños complicados que representan los idiomas de todas las naciones y civilizaciones. El mensaje contenido en el diseño dice: entren y lleguen a conocer su propósito de ser en la verdad y la unidad con su prójimo. Sentimos el privilegio de estar bajo la radiación de este sagrado lugar. Somos uno con la sustancia de luz que pulsa en este retiro, absorbiendo la sutil pero poderosa radiación de liberación, unidad y verdad, que va alineando nuestros vehículos en evolución y preparándonos para la manifestación y expansión de la luz. Visualizamos cómo ahora llegamos a otro conjunto de puertas doradas y a medida que se abren, entramos a la monumental catedral de Saint-Germain, en forma de una gigantesca cruz, en cuya nave central se encuentra el altar, donde arde el fuego sagrado de la liberación, en púrpura real resplandeciente. Visualizamos al amado Maestro Ascendido Saint Germain en profunda contemplación frente a la llama, respirando en ella, energizándola, sosteniéndola y expandiéndola, cubriendo todo a nuestro alrededor en una radiación de amor liberador. Nuestros corazones se abren a la luz de la liberación y un sentimiento de amor y gratitud invade nuestro ser. Nuestra llama triple se expande y se unifica con la llama corazón de nuestro amado amigo de las edades. Nos inclinamos en profunda reverencia y adoración silente ante el Maestro, dándole el más puro amor desde nuestros corazones, de donde sale el impulso de comprometernos a usar el fuego violeta, de ahora hasta que conscientemente lleguemos a amar la vida libre. Ahora nuestro escolta nos conduce a ocupar nuestros lugares asignados. Desde allí podemos observar la gran llama de la liberación en el altar mayor y a muchos seres cósmicos y ascendidos. Entre ellos están las madres cósmicas, la amada Señora Alexa, la amada Madre Mercedes, la amada Madre María, la amada Madre Kuan Yin Espíritu Envolvente, la amada Inmaculata y la amada Manifestación, los directores de los 4 elementos, la gran hermandad blanca y la gran jerarquía espiritual, acompañados de la hueste angélica, querúbica y seráfica, y los padrinos del año. Los amados Helios y Vesta están sentados en sillas tronos, y junto a ellos los representantes de todos los dioses y diosas soles de esta galaxia. El amadísimo Maestro Ascendido Saint Germain, en compañía de la amada Señora Porcia,
escoltados por los amados Zadkiel y la Santa Amatista, elevan sus miradas hacia lo alto, demandan desde el sol y más allá del sol que desciendan descargas de fuego sagrado con todo el poder del momentum cósmico acumulado de la llama violeta de la transmutación y amor liberador. Y al unísono comienzan a respirar sobre la llama violeta púrpura real. La respuesta no se hace esperar. Destellos de llama violeta descienden, anclándose sobre la llama, produciéndose una poderosa expansión de su luz, adoptando la forma de un pilar de fuego violeta, brillando con el amor liberador desde el gran sol central. El amado Maestro Saint Germain respira en la llama y todos los seres de luz dentro de la catedral lo acompañan en la respiración, haciendo resplandecer y resplandecer el patrón electrónico. Nosotros también soltamos todo el aire de nuestros pulmones. Yo soy, inspirando la llama de amor y liberación eterna de Saint Germain. Yo soy, absorbiendo la llama de amor y liberación eterna de Saint Germain. Yo soy, expandiendo la llama de amor y liberación eterna de Saint Germain. Yo soy, proyectando la llama de amor y liberación eterna de Saint Germain. Yo soy, inspirando la llama de amor y liberación eterna de Saint Germain. Yo soy, absorbiendo la llama de amor y liberación eterna de Saint Germain. Yo soy, expandiendo la llama de amor y liberación eterna de Saint Germain. Yo soy, proyectando la llama de amor y liberación eterna de Saint Germain. Yo soy, inspirando la llama de amor y liberación eterna de Saint Germain. Yo soy, absorbiendo la llama de amor y liberación eterna de Saint Germain. Yo soy, expandiendo la llama de amor y liberación eterna de Saint Germain. Yo soy, proyectando la llama de amor y liberación eterna de Saint Germain. Continuamos respirando con ritmo el fuego violeta de amor y liberación del amado Saint Germain. Se produce una gran explosión de luz cósmica que llena todo el palacio del propósito del hombre. La llama ahora se expande a proporción planetaria, haciendo del pilar de fuego violeta un soporte que sostiene la estructura y atmósfera de la Tierra y toda partícula de vida en ella. Nuestro amado Maestro Ascendido Saint Germain comanda a sus benditos ángeles a salir por toda Caracas, a toda Venezuela y al planeta entero. Los ángeles salen en procesión, llevando el fuego violeta con ellos, anclándolo en cada corazón humano, angélico y elemental. Los ángeles desde el templo de la purificación del fuego violeta, de los amados arcángeles Zadkiel y Santa Amatista, se unen en este magnificente trabajo de purificar la tierra por completo. Una tremenda acción es proyectada desde este templo. Visualiza dentro del pilar de fuego violeta un gigantesco torbellino de fuego violeta de fuerza huracanada, una aspiradora cósmica compuesta de innumerables ángeles cósmicos del fuego violeta que entran a este campo de fuerza en su extremo inferior, en el punto donde éste se conecta con el planeta, barriéndole fluvia emocional, mental, etérica y física, moviéndose en espiral hacia arriba, y en el momento que emerge en el tope, esa energía es transmutada, transformada y retornada al sol. Visualizamos ahora al amado Maestro Ascendido Saint Germain junto al magnificente Arcángel Zadkiel en el ápice de este torbellino cósmico, dirigiendo esta actividad desde arriba. En el centro del campo de fuerza se encuentra la Santa Amatista,
energizando continuamente a los ángeles. El campo de fuerza se mueve ahora a las áreas del planeta que necesitan mayor purificación. Lo visualizamos encima de Venezuela, Colombia, Ucrania, Gaza, Sudán, Etiopía, Afganistán, Siria, República Democrática del Congo y todos los países en conflicto, rodeándolos completamente, alcanzando profundamente la efluvia de toda su superficie, subsuelo y atmósfera, erradicándola y transformándola de nuevo hacia dentro de su perfección original, dejando todos los lugares llenos de más y más fuego violeta. Los ángeles se mueven por todo el torbellino, entrando y saliendo continuamente del corazón de la propia Santa Amatista, reabastecidos del poder de su amor, llevándolo a cada hombre, mujer y niño, trabajando estrechamente y erradicando la conciencia humana en cada uno, transmutando su naturaleza inferior, llenándolos del espíritu cósmico del fuego violeta, transmutando la pulsación inicial del miedo. Los amados Peler y Virgo proyectan su poder desde el centro de la Tierra, poderosos rayos de luz que asemejan a la luz concentrada de un poderoso proyector resplandeciendo hacia arriba, alimentando aún más este campo de fuerza. El fuego violeta se intensifica por la canalización de la fuerza magnificente desde Mercurio, Venus, Urano, Marte y Saturno, amplificando su acción de transmutación, llenando cada rincón del planeta con más y más fuego violeta. La luz, amor, sabiduría y poder de los amados Polaris y Magnus se hacen uno con el pilar de fuego violeta, brillando con el amor liberador desde el gran sol central, enderezando amorosa, pero definitivamente el eje del planeta. Los Cristos de toda la humanidad despiertan y sus presencias yo soy son su estado de expresión natural. Los ángeles siguen recorriendo el planeta, tocando las conciencias de la raza. Cada ser sobre la tierra expresa la alegría por este trabajo cooperativo con el reino angélico. Ahora, la amada Madre Kuan Yin, junto a su Majestad Saint Germain y demás padrinos del año, envuelven al planeta en el loto violeta cristal con radiación rosa, y a través del Cristo despierto de toda la humanidad, el amor, la misericordia, la liberación y el orden divino se establece en la tierra, y la vemos brillar como una joya en el firmamento azul celestial, retornando a la gloria que una vez conoció, llegando a ser la estrella de la liberación hacia dentro de la edad dorada permanente, como tanto lo desea su Majestad Saint Germain. A través del amor, misericordia, justicia y orden divino en la familia del hombre, se logrará la liberación en la luz de la tierra y sus evoluciones. Recibimos la bendición de nuestro amado amigo Saint Germain. Amados seres, a medida que este fuego violeta que yo represento continúa su acción por todo el planeta entero, estoy eternamente agradecido por todo lo que han hecho en sus decretos y sus visualizaciones y en su disfrute del uso de ese fuego violeta. Cada vez que usan las palabras fuego violeta o llama de misericordia, y cada vez que piensan o sienten intensamente el vigor dentro de esa purificación, atraen un ímpetu mayor y mayor de su eficacia. Les amo y les bendigo, su amigo de las edades, Saint Germain. Sentimos el abrazo amoroso de nuestro amado Maestro y aceptamos de todo corazón su liberación. Somos inmensamente agradecidos y regresamos. Gracias, amado, yo soy.